Estamos grabando. Hagamos esto. Y vamos a... Bueno, ¿se está viendo bien la pantalla ahí? Sistema horizontal. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a avanzar entonces un poco más con los temas de osciloscopio. Vamos a introducir ahora lo que es el sistema horizontal. Esto sí es aplicable a los osciloscopios analógicos, nada más porque, bueno, lo que sería el sistema horizontal de un osciloscopio digital, diferente, ya lo vamos a comentar. Entonces, hasta ahora habíamos visto todo lo que tenía que ver con el vertical, fundamentalmente lo que tenía que ver con los atenuadores, las adaptaciones, los circuitos RC, y bueno, que era lo que se veía desde los bornes de entrada del osciloscopio, que para nosotros es fundamentalmente la resistencia RC paralelo que aparece como dato en el manual del fabricante, y bueno, lo que introdujimos hace un ratito, el ancho de banda del osciloscopio, que también es dato de la entrada vertical del osciloscopio, o el tiempo de subida del osciloscopio, que vimos era equivalente a expresar, de acuerdo al modelo que usábamos, el ancho de banda del osciloscopio. Entonces, esa información, digamos, la exactitud del vertical, la impedancia de entrada del vertical, el ancho de banda de la etapa vertical, ya lo hemos introducido. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es la etapa horizontal. Lo que es la etapa horizontal del osciloscopio ya lo habíamos esbozado un poco el otro día. Tenía que ver en un osciloscopio analógico básicamente con una señal diente de sierra, que se llama habitualmente, es decir, una señal que tiene una forma como esta que aparece esquematizada acá, y lo que hace es partir desde un valor mínimo de la ¿Y esas milanesas, tensión. don Juan, ¿de vos te la dieron? Esas milanesas. Perdón. Una tensión en horizontal, es decir, la tensión aplicada a las placas de flexión horizontal que hacían que el haz de electrones esté ubicado a la izquierda de la pantalla, y luego, avanzado en el tiempo, a medida que avanzaba el tiempo, esa tensión se modificaba de tal manera de arrastrar el haz desde el extremo izquierdo de la pantalla hasta el extremo derecho. Es decir, estos dos niveles de tensión tienen que ver con que podían ser desde 0 a un valor máximo, o de un valor negativo a un valor máximo negativo, mínimo negativo, máximo positivo, eran los que nos permitían llevar el haz desde el extremo izquierdo al derecho de la pantalla, en correspondencia con la señal que había a la entrada, con lo cual se graficaba, en este caso aparece sinusoidal, pero lo que tenemos es una diente de sierra entonces, una señal que va creciendo en el tiempo, y bueno, cuya pendiente depende, de la pendiente, digamos, depende el tiempo que tarda la señal en recorrer toda la pantalla, es decir, hacer que el haz se desplace de izquierda a derecha de la pantalla. El valor mínimo y el valor máximo siempre son iguales, porque son los niveles de tensión que necesito para desviar el haz en la izquierda o a la derecha de la pantalla. Lo que modifico es la pendiente, ¿sí? Es decir, el tiempo que tardo en barrer la señal de izquierda a derecha. Bueno, eso se consigue a través de el ajuste de la base de tiempo, y bueno, por supuesto ahí entre medio acá aparece un amplificador horizontal porque, bueno, como habíamos mencionado, las tensiones que son necesarias para desviar el haz, las tensiones que son necesarias aplicar a las placas de deflexión para desviar el haz son de algunos centenarios, a veces miles de volt, con lo cual siempre aparece una etapa de amplificación, tanto en el vertical como en el horizontal. Pero bueno, la señal sobre la que nos vamos a centrar es justamente la señal de la base de tiempo, que es esa señal que varía linealmente con el tiempo y que me permite llevar, hacer que las barra de izquierda a derecha. Bueno, relacionado con esto, es decir, tenemos que de alguna manera sincronizar el inicio de esta señal diente de sierra en la izquierda de la pantalla con un punto de la señal de entrada o con alguna referencia por lo menos. Ya vamos a ver que hay distintas
formas de elegir el disparo, es decir, desincronizar el disparo, pero lo que sí es cierto es que tenemos que sincronizar de alguna manera el disparo con algo para que el osciloscopio empiece a barrer en el extremo izquierdo de la pantalla en un punto determinado. El gráfico que aparece acá es el gráfico que corresponde a un disparo que está sincronizado directamente con la señal de entrada. Si ya vamos a ver que hay otras formas de sincronizar el disparo, pero el más utilizado o el inmediato, el que es más fácil de ver, inicialmente es el que se corresponde con la señal de entrada. Es decir, si elegimos un determinado valor de la señal de entrada a partir del cual el osciloscopio puede barrer la señal, es decir, inicia el barrido de la señal, estamos sincronizando con justamente con la señal de entrada, que en principio para esta configuración que estamos viendo es la que queremos visualizar en la pantalla del osciloscopio. Como se ven acá, aparecen por lo menos dos controles. Por supuesto, estos van a estar en el panel frontal del osciloscopio, lo que tiene que ver con el nivel y la pendiente de disparo. Es decir, acá evidentemente se ha seleccionado como nivel de disparo 0 y como pendiente positiva. Entonces, cuando la señal de entrada, que en este caso es una sinusoide, cuando la señal de entrada pasa por el nivel 0 pendiente positiva, el osciloscopio genera internamente un pulso que hace que se empiece a barrer la señal desde la izquierda de la pantalla. Ya habíamos visto cómo se componían la señal vertical y horizontal para obtener una señal estable. Es decir, acá, cada vez que la señal de entrada pase por el nivel 0 pendiente positiva, se va a iniciar el barrido del osciloscopio y, por supuesto, se va a desplazar el haz de izquierda a derecha y a su vez va a estar excitado con la señal que tenemos en vertical, que en este caso es una sinusoide que lleva a la señal prácticamente a una excursión de casi toda la pantalla. Entonces, esto se repite cíclicamente. Ahora vamos a ver una diapositiva donde lo graficamos, digamos, pero se repite cíclicamente de tal manera de que conseguimos lo que necesitamos de acuerdo a lo que dijimos que era la persistencia del fósforo, que es de muy pocos segundos o algún minuto. Entonces, antes de que se apague la visualización de la señal, se vuelve a disparar en el mismo punto, ¿sí? Justamente gracias al sincronismo de disparo, se vuelve a disparar en el mismo punto y otra vez el haz de electrones vuelve a impactar en la pantalla en la misma zona donde impactó antes, por supuesto cuando la señal es repetitiva y la base de tiempo está adecuadamente elegida. Acá hay una base de tiempo, cuya selección, por supuesto, está, ya lo hemos mencionado, en el panel frontal del osciloscopio. Es decir, la base de tiempo va a determinar cuál es el tiempo total de barrido o el tiempo por división, que para el caso es lo mismo. Es decir, cuál es el tiempo que va a tardar la señal en desplazarse de izquierda, o el haz de electrones desplazarse de izquierda a derecha, del extremo izquierdo al extremo derecho de la pantalla, se tendrá que corresponder con un número entero de periodos de la señal de entrada para que esto se vuelva a sincronizar siempre en el mismo punto y se refresque la misma zona de la pantalla. Necesitamos que esté sincronizado, ¿para qué? Justamente para que se refresque la misma zona de la pantalla y para nosotros aparezca como que la señal está estable, es decir, es una señal repetitiva que para nosotros aparece como una señal fija en la pantalla del osciloscopio. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, se ve. Bueno, ahí vamos a ver entonces qué pasa con esta señal. Hay un diagramita. Por supuesto que todo esto está ampliado en la bibliografía, esta es una publicación de Tektronix también. Tienen la bibliografía que le subimos el otro día, pero bueno, tratamos de resumir, explicar lo que entendemos que es más significativo. Y bueno, a disposición para todas las dudas que se le presenten, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dijimos recién, tenemos una señal de entrada sinusoidal, ¿sí? Acá aparece lo que es el pulso de disparo. El pulso de disparo es este que está acá. Es decir, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente que hemos seleccionado, en este caso estamos suponiendo que seleccionamos en el panel frontal del osciloscopio nivel 0, pendiente positiva. Nivel 0, pendiente positiva. Cuando se cumple esa condición,
se genera internamente un pulso en el osciloscopio que da inicio, esto vamos a soslayarlo por ahora, da inicio a lo que hemos dado a llamar la diente de sierra o la rampa de barrido de la señal de izquierda a derecha de la pantalla. Entonces, se cumple la condición de nivel y pendiente que nosotros hemos seleccionado en el panel frontal del osciloscopio, se genera un pulso, arranca el barrido, es decir, arranca en el extremo izquierdo de la pantalla, acá tenemos graficadas pantallas sucesivas, en la primera pantalla, la primera graficación en pantalla, arranca en el pendiente positiva a nivel 0 y se excita entonces ahora la placa de flexión vertical con la señal que tenemos en vertical y la placa de flexión horizontal con esta rampa o diente de sierra que tenemos en el horizontal. ¿Sí? Entonces, el osciloscopio o el haz de electrones sigue el trayecto de la correspondiente, digamos, las tensiones que tiene aplicadas a las placas de flexión horizontal y a la placa de flexión vertical. Y así tenemos graficada esta primera señal. Hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Llegamos al final de la pantalla. ¿Qué pasa con esta diente de sierra? Tiene que volver a 0. ¿Sí? Es decir, vuelve a nivel 0. ¿Qué quiere decir que vuelve a nivel 0? Vuelve a nivel 0 quiere decir que el haz otra vez está en este punto. ¿Mm? No vuelve a nivel 0 en tiempo nulo, es decir, tiene un cierto retardo para volver al nivel 0, que es lo que se llama tiempo de retrasado. ¿Sí? Ese tiempo de retrasado, fíjense, si no hiciéramos nada, lo que hace el haz es desplazarse ahora de derecha a izquierda y por supuesto el haz de electrones impactaría en la pantalla y haría alguna gráfica en correspondencia con la señal que tiene aplicada en vertical y en este tiempo que es extremadamente corto. Acá está agrandado, digamos, en general es mucho más corto, despreciable frente a al tiempo de barrido que hemos seleccionado, salvo para barridos muy rápidos, que pero en general este tiempo es muy cortito. Entonces, para evitar que el haz vuelva a incidir sobre la pantalla mientras la tensión está volviendo desde el máximo que teníamos, es decir, en horizontal, que llevaba el haz al extremo derecho, hasta el extremo izquierdo, cuando está volviendo, lo que se hace es apagar el haz de electrones. ¿Sí? Eso es lo que aparece acá. Es decir, una vez que se llega al valor máximo, hay una señal interna que lo que hace es apagar el haz de electrones. El ajuste que veíamos, el control de intensidad, ¿se acuerdan la grilla? El control de intensidad del osciloscopio. Bueno, directamente lo que hacemos es desconectar el haz de electrones durante este tiempo de retrasado. Bien, estamos de vuelta entonces con el haz acá en el extremo izquierdo de la pantalla, porque la señal ya bajó. Y otra vez entonces, si hallamos esta correspondencia acá, ya pasamos el nivel 0, pendiente positiva. Uy, perdón. Ya pasamos el nivel 0, pendiente positiva, por lo cual no se genera pulso de disparo, porque ya el pulso de disparo se generó por acá, pero ahora estamos en esta zona, la señal está por acá, ¿sí? Entonces ya hemos pasado ese pulso de disparo, no se vuelve a disparar el osciloscopio. ¿Hasta cuándo no se vuelve a disparar? Y no se vuelve a disparar hasta que se cumple otra vez la condición de pendiente positiva a nivel 0. ¿Sí? Cuando se cumple otra vez la condición de nivel 0, pendiente positiva, otra vez arranca el proceso. Se genera un disparo, un pulso de disparo, se permite de vuelta que el haz de electrones emita electrones, que se permite de vuelta que el cátodo emita electrones, ¿sí? Y se vuelve a barrer la pantalla en la misma zona. Es decir, esta es la segunda pantalla que veríamos, que en realidad va a estar superpuesta a esta, porque ¿esto qué quiere decir? Que el haz de electrones vuelve a recorrer la misma zona de la pantalla por donde había pasado la primera vez que se inició el barrido, ¿sí? Con lo cual conseguimos que, si sincronizamos adecuadamente, lo que conseguimos es que se vuelva a impactar con el haz de electrones sobre el mismo lugar de la pantalla, y entonces mantener así iluminado la zona que se corresponde con la señal a visualizar en la pantalla del osciloscopio para poder hacer las mediciones que correspondan. Por ejemplo, el valor máximo, por ejemplo, la frecuencia, si tuviéramos más ondas podríamos ver la fase, etc. ¿Sí? Y bueno, y así siguiendo, esto es periódico, cíclico, cómo se van cumpliendo las etapas de sincronización del disparo
y inicio el barrido de la diente de sierra, con lo cual esto se va a ir repitiendo cíclicamente hasta que, bueno, nosotros lo impidamos, apaguemos o cortemos o modifiquemos las condiciones de disparo, ¿sí? Se ve cómo se consigue la visualización en la pantalla, se consigue mantener estable la pantalla, porque acá hay una cuestión muy importante, y es que tenemos que, para mantener estable la señal en la pantalla, tenemos que excitar todas las veces que se va repitiendo este ciclo en la misma zona de la pantalla, ¿no es cierto? Porque si no, el primer disparo excitamos por acá y si después estamos corridos, se va a apagar y se va a volver a prender otro y así siguiendo, ¿no es cierto? Se va a ver el parpadeo ese típico de cuando no hay un sincronismo del disparo en la pantalla del osciloscopio. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. a mí no me quedó del todo claro, o sea, la segunda parte de la muestra de la señal, una vez que ya se la rampa baja, Sí. La rampa cuando baja. vuelve a repetir. Claro. Exactamente. La rampa baja, cuando la rampa baja, ¿qué quiere decir? Que el haz de electrones, si estuviera acá, vimos que se apaga justamente para que no aparezcan señales no deseadas o visualizaciones no deseadas en la pantalla, ¿no es cierto? El haz está apagado. Pero cuando se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, la próxima vez que se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, después que la tensión está, la tensión en horizontal, digamos, es la que corresponde al haz en el extremo izquierdo, cuando se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, otra vez arranca este mismo proceso, ¿sí? Es decir, es como si este proceso acá, el primero, se repitiera cíclicamente, y se vuelve a excitar la misma zona de la pantalla, es decir, se tiene que volver a cumplir. Acá se cumple la condición de nivel y pendiente, pero todavía no estamos en cero todavía no estamos en cero, es decir, todavía el haz está apagado, ¿sí? Todavía no estamos en cero, todavía el haz de electrones no llegó acá, por lo tanto todavía no está habilitado el trigger. Fíjense que acá aparece una señal, una señal adicional, que justamente es la que inhibe el disparo, es decir, evita el disparo mientras no se esté en esta condición, es decir, hasta que esté en esta condición, dice que el haz de electrones, si lo volviéramos a encender, estaría en el extremo izquierdo de la pantalla. Entonces, cuando se cumple de vuelta la condición de nivel y pendiente, se inicia a través del proceso, es decir, se habilita el haz, se deja de inhibir el trigger, es decir, se permite que la señal de trigger llegue a la etapa horizontal, ¿sí? Y se inicia nuevamente el barrido de la señal, o se inicia nuevamente la diente de sierra, es decir, la señal que la teníamos, el haz de electrones que lo teníamos con una tensión en horizontal, que lo tenía en el extremo izquierdo de la pantalla, vuelve a llevarlo con el tiempo que corresponde, de acuerdo a la pendiente que tenga esta rampa, vuelve a llevarlo de izquierda a derecha, y bueno, por supuesto en vertical tendremos la señal que tenemos en vertical, que es en este caso la sinusoide, ¿no? No sé si aclara eso un poco tu duda. Sí, sobre todo la parte del inhibidor del Claro, trigger. el inhibidor de trigger hasta que estamos en condiciones de volver a disparar, ¿no? Bien, gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿La base de tiempo se corresponde con el tiempo de subida de la rampa? Claro, la base de tiempo, el tiempo, en realidad más que tiempo de subida de la rampa es la pendiente de la rampa, ¿no? Pero justamente lo que especificamos cuando seleccionamos la base de tiempo en el panel frontal del osciloscopio, es decir, milisegundo por división, segundo por división, microsegundo por división, lo que estamos, fíjense que si esto en horizontal habitualmente tiene 10 divisiones, y si elegimos un microsegundo por división, las 10 divisiones tendremos 10 microsegundos. Es decir, lo que estamos diciendo es que el periodo de esta señal será 10 microsegundos aproximadamente, obviamente el retrasado que tiene acá. ¿Está bien? Es decir, el valor inicial y el valor final son iguales. Siempre son iguales porque el valor inicial es el que lleva el haz al extremo izquierdo, el valor final el que lleva el haz al extremo derecho. Es decir, aumentamos la tensión entre las placas de flexión horizontal de tal manera de desviar el haz de izquierda a derecha. Es decir, el valor final y el valor inicial son los mismos. ¿Por qué decimos que cambia la pendiente? Y bueno, porque si esto en lugar de ser un microsegundo por división es un segundo por división, este tiempo, en lugar de ser 10 microsegundos, será 10 segundos. ¿Sí? Evidentemente, si este punto y este punto tienen los mismos valores, en vertical sería, ¿no? En las mismas amplitudes,
y esto tiene una duración 1000 veces más grande, evidentemente esta pendiente va a ser muchísimo más baja. Es decir, es mucho más baja la pendiente, mucho más lenta el desplazamiento de la señal de izquierda a derecha. Aunque los valores extremos, inicial y final, son los mismos, porque son los que necesitamos para desviar el haz al extremo izquierdo o al extremo derecho. ¿Está bien? Ok, perfecto. Gracias. ¿No? Bueno, acá aparece otro concepto, digamos, que es el tiempo de sostenimiento, el hold-off, el tiempo de hold-off. ¿A qué se llama tiempo de hold-off o de mantenimiento, de sostenimiento? Es el tiempo que media entre que la señal vuelve a estar en condiciones de ser disparada y a que arranca nuevamente el disparo. Acá aparece el tiempo de hold-off. En este caso, nada dice que tengamos alguna posibilidad de ajustarlo, ¿no es cierto? Si pudiéramos ajustar este tiempo, fíjense que si pudiéramos agrandarlo este tiempo y llevarlo hasta por acá, evidentemente en este punto no se va a conseguir que se produzca el disparo, ¿sí? Vamos a tener que buscar algún periodo siguiente. Entonces, este tiempo de hold-off es un tiempo propio del osciloscopio. El mínimo tiempo de hold-off es un tiempo propio del osciloscopio. Acá está un poco agrandado, si se quiere, en relación con toda la figura. Normalmente puede ser menor. Pero hay osciloscopios que tienen posibilidades de ajustar este tiempo de hold-off, por supuesto agrandarlo, ¿no es cierto? El mínimo está dado por las condiciones circuitales, es decir, hay un mínimo tiempo entre que la señal llega a su valor máximo, baja el valor mínimo de vuelta y está en condiciones de volver a aceptar otra condición de trigger, ¿no? Es decir, ese tiempo mínimo es un tiempo que depende de los propios circuitos del osciloscopio. Lo que sí podemos hacer con este tiempo de hold-off, este tiempo en el que la señal se mantiene al nivel más bajo, es ampliarlo. Bueno, eso a veces tiene cierta utilidad, hay un ejercicio en la práctica que justamente apunta a eso, y tiene la utilidad sobre todo cuando estamos analizando trenes de pulsos. Ahora vamos a ver una diapositiva en la que lo vamos a poner de manifiesto. Pero de todas maneras, no en todos los osciloscopios ese tiempo de hold-off es ajustable externamente. Muchas veces está determinado internamente por el osciloscopio y no tenemos posibilidad de modificarlo. Bueno, acá tenemos una diapositiva para reforzar la idea de lo que es la selección de nivel y pendiente, ¿sí? ¿Qué se entiende por pendiente positiva? Que creo que estaba claro, que se entiende por pendiente negativa, y bueno, cuáles son los ajustes de nivel, ¿no? Bueno, y acá está el tiempo de hold-off o de mantenimiento, retención. Acá se consigue la condición de nivel y pendiente, ¿sí? Arranca el barrido del osciloscopio, ¿sí? Y si, digamos, supongamos que queremos ver este primer pulso, solamente, de este tren de pulsos, de 3 pulsos, si queremos ver este pulso solamente, el primero, en toda la pantalla, supongamos que cuando terminó este pulso acá ya se cumplió, es decir, estamos en esta etapa, ¿no es cierto? Ya se cumplió el tiempo en el que la señal llegó al valor mínimo, ¿sí? Bueno, hay un tiempo de retención propio del osciloscopio, o si este tiempo de retención fuera suficientemente chico, imagínense que el tiempo de retención estuviera por acá, acá se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, a pesar de que no es el pulso que queríamos ver. Entonces visualizaríamos en el primer barrido este pulso, en el segundo barrido visualizaríamos e iríamos cambiando de pulso dependiendo de dónde cae o dónde termina la diente de sierra. Lo que se hace con este hold-off, lo que decíamos, los osciloscopios que permiten ampliar el hold-off, es hacer que acá, si bien se cumple la condición de nivel y pendiente, el osciloscopio está en esta etapa, es decir, está en etapa de inhibición de trigger, o de que inclusive el haz de electrones está apagado. Es decir, mantenemos durante un tiempo más largo la inhibición del trigger para esperar a que se cumpla la condición de nivel y pendiente en el pulso que estamos interesados, ¿sí? Entonces, acá es donde se vería siempre el primer pulso, porque la condición de nivel y pendiente se cumpliría solamente para el primer pulso, ¿no? Bueno, dijimos hasta ahora que esto apuntaba fundamentalmente
a sincronismos de las señales con parte de la señal de entrada o con una muestra de la señal de entrada. Es decir, se toma como referencia la señal de entrada y a partir de ahí se genera todo lo que es el pulso y el disparo y el arranque de lo que es la rampa de la base de tiempo. Bueno, a veces la fuente de disparo puede no ser necesariamente una muestra de la señal de entrada, sino que a veces puede ser necesario ingresar la señal, el sincronismo de disparo a través de alguna otra señal. Es decir, cuando la fuente de disparo, cuando la fuente de disparo está en el modo interno, ¿sí? se cumplen las condiciones que venimos viendo hasta ahora. Es decir, esta es la condición más típica, elemental, del sincronismo del disparo, a través de parte de la señal de entrada. ¿Sí? Ajustamos nivel, ajustamos pendiente y con eso se generan los pulsos de disparo y va hacia el amplificador horizontal, como venimos viendo en las diapositivas anteriores. Bueno, los osciloscopios tienen la posibilidad y tienen accesible en su panel frontal la posibilidad de generar un acoplamiento de disparo, un sincronismo del disparo a través de señales externas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está graficado en esta diapositiva. Es decir, podemos cambiar esta llave y en lugar de sincronizar el disparo con la propia señal de entrada, lo podemos sincronizar externamente a través de distintos acoplamientos, AC, DC. Esto puede ser, digamos, a veces es útil para visualizar señales unidireccionales o cuando, bueno, tenemos señales que dependen, que son variables en la frecuencia y entonces, bueno, puede ser que a veces nos interese solamente tomar como señales que tienen componente continua, filtrar la componente de continua, tomar otro punto, otra señal de referencia que no sea la propia señal a medir. En circuitos de alterna, ya vamos a ver algún ejemplo, suelen aparecer esos problemas. Cuando la señal que tenemos no es una simple señal sinusoidal o una señal periódica de las más simples, cuando por ahí tenemos alguna otra circuitería externa que genera disparos de la señal que queremos ver, bueno, por ahí puede ser interesante, sobre todo en osciloscopios analógicos donde no tenemos posibilidades de ver parte de la señal antes de la condición de nivel y pendiente, es decir, antes de que se produzca el disparo. En un osciloscopio analógico, es decir, nosotros empezamos a ver la señal en la pantalla a partir de que se cumple la condición de nivel y pendiente y se produce el disparo, ¿sí? Es decir, no tenemos posibilidad de ver parte de lo que pasaba antes. Bueno, esa es una gran ventaja que van a tener los osciloscopios digitales, con lo que se llama pre-trigger, es decir, van a poder ver, el osciloscopio digital va a estar adquiriendo permanentemente señal y me va a permitir ver parte de la señal antes, lo que pasaba antes de que se produzca la condición de nivel y pendiente. En un osciloscopio analógico eso no se da y entonces a veces interesa seleccionar un disparo externo para poder anticiparnos a la señal que queremos visualizar. Bueno, y por último, otra forma de sincronizar el disparo es el disparo de línea, ¿sí? Que lo que hace es sincronizar el disparo directamente con la señal de alimentación del osciloscopio, la señal que tenemos para la alimentación de 220 volts del osciloscopio, donde va enchufado el aparato, digamos, se usa directamente una muestra de esa señal, se toma una referencia de esa señal para generar el disparo, el punto de disparo del osciloscopio. Eso lo que hace es independizarnos de los atenuadores. Fíjense que acá el sincronismo del disparo, cuando disparo internamente, va a depender, digamos, está tomada después de los atenuadores. ¿Sí? Cuando veíamos acá este circuito, el sincronismo del disparo está tomado en el amplificador vertical después de los atenuadores. Es decir, si modificamos el atenuador, se modifica la condición de nivel de la señal a partir de la cual tomo la referencia, con lo cual también va a cambiar la referencia de la señal y por lo tanto la visualización. Entonces, si el sincronismo del disparo lo tomo con la señal de línea que se mantiene siempre constante, no hay atenuador de por medio, cuando yo varíe el atenuador de entrada no se van a producir modificaciones en el punto de disparo. Bueno, eso a veces puede ser útil y sobre todo, digamos, es útil cuando las señales que estoy midiendo tienen una relación de frecuencia número entero con la frecuencia de 50 Hz
la alimentación. Si no, no podemos sincronizar el disparo, no podemos conseguir señales estables. Pero bueno, son casos particulares, vamos en principio, pensar como el modo o la fuente de disparo más común, el disparo interno, ¿no? Bueno, algunas muestras de lo que son, donde aparecen estos controles del horizontal en un osciloscopio analógico y en uno digital también, porque también lo tiene, si bien el disparo es diferente, también tiene si bien la señal de barrido no es una diente de sierra, también tiene sincronismo del disparo ajustable. Esto es un osciloscopio analógico, acá aparece el modo de disparo, la fuente y el nivel. Bueno, vamos al modo del que no hemos dicho nada hasta ahora. Aparece automático, normal, fix, TV. Estos son modos especiales que no los vamos a analizar, no nos vamos a complicar con esto. Sobre todo, o únicamente vamos a analizar lo que son los modos automático y normal. El modo normal de disparo es el que venimos viendo hasta ahora. El que estuvimos analizando hasta ahora, es decir, cada vez que se cumple la condición de nivel y pendiente se produce un barrido del osciloscopio, ese es el modo normal. ¿Qué diferencia hay entre el modo normal y automático? Bueno, en el modo automático, cuando uno selecciona el modo automático de disparo, por supuesto esto como ven está accesible al operador, ¿no es cierto? El operador es el que decide si va a tener el modo de disparo automático o normal. Cuando lo pongo en modo automático, aunque no se cumpla nunca la condición de nivel y pendiente, se producen, a veces con una frecuencia no repetitiva, digamos aleatoriamente, se producen barridos de la diente de sierra, es decir, se produce barrido del haz de izquierda a derecha de la pantalla, aunque no se esté cumpliendo la condición de nivel y pendiente, cosa que lo que dijimos hasta ahora es que, bueno, si no se cumple la condición de nivel y pendiente, no se produce el barrido. Bueno, en el modo automático se produce el barrido. ¿Y para qué es? Bueno, justamente para poder visualizar qué es lo que está entrando al vertical. Por supuesto que en general no se va a mantener una señal estable, sino que vamos a ver un pantallazo de lo que tengo en vertical para ver por qué no se está produciendo el disparo como corresponde, no se está sincronizando el disparo. Eso nos permite ver qué es lo que tengo en vertical para poder modificar las condiciones de nivel y pendiente, por ejemplo, para poder conseguir una señal estable en la pantalla de los osciloscopios. Si se cumple la condición de nivel y pendiente, el modo automático y el modo normal son iguales. Es decir, no modifican nada. Es decir, si se cumple la condición de nivel y pendiente y estoy en modo automático, se produce lo mismo, el mismo efecto que si estoy en modo normal. Bueno, después aparece la fuente. La fuente es desde donde está tomado el sincronismo del disparo. Canal 1 o canal 2, ya vamos a ver cómo funcionan un osciloscopio de dos canales, pero estos son los modos de disparo interno, es decir, lo que estuvimos viendo hasta ahora, es decir, que lo que estamos tomando como fuente de la señal de disparo es la propia señal que queremos medir. ¿Ven? Si es un osciloscopio de dos canales, bueno, será el que está en el canal 1 o en el canal 2. Si es un osciloscopio simple como el que vimos nosotros, esquemáticamente con un solo canal, bueno, es justamente la fuente de disparo, esta fuente de disparo es interna. Bueno, y después están los dos modos que analizamos en la diapositiva anterior, que es el modo de la fuente de disparo de línea y la fuente de disparo externa. Bueno, acá está el ajuste de nivel y el ajuste de la pendiente de disparo. Lo que dijimos, ajustamos nivel y pendiente y en función de eso se sincroniza el disparo. Bueno, otro control de interés que vamos a analizar, después alguna otra cosa la van a ver cuando se les explique el laboratorio, pero el control de posición lo que hace es desplazar el haz, es una tensión de continua que me permite desplazar el haz a izquierda o a derecha en un punto determinado, puede ser útil. Y bueno, lo que más me interesa es recalcar o visualizar lo que hemos dado en llamar la base de tiempo, ¿sí? Lo que ajusta la pendiente de la diente de sierra que vimos, y acá se ve claramente que va desde 0,5 segundos por división, ¿no? Esto está expresado en puntos por división, y bueno, y siempre con la secuencia 1, 2, 5, ¿sí? Acá tendremos microsegundos por división, que creo que arranca en 10 microsegundos por división, 10, 20, 50 microsegundos por división, después pasamos a 0,1 milisegundos, 0,2, 0,5 y así siguiendo, hasta llegar a los medio segundo por división, que es el máximo valor
que tiene este osciloscopio. Este es el ajuste de la base de tiempo que se hace en forma manual. Bueno, y acá aparece el ganchito este sobre el cual se puede colgar la punta para tomar la señal de calibración. El otro día habíamos visto que necesitábamos calibrar la punta, es decir, compensar la punta, ¿se acuerdan? Para que la reproducción de la señal o el factor de atenuación de la punta, ya sea una punta por 10 o por 100, se mantenga constante independientemente de la frecuencia. Se ajustaba el capacitor de la punta con alguno de los métodos vistos. Y bueno, esta es la señal propia del osciloscopio, una señal cuadrada de 1 volt pico a pico y 1 kilohertz de periodo, que es la que, bueno, tendré que visualizar. Habíamos puesto una diapositiva en la clase pasada de cómo se ajustaba el capacitor de la punta hasta que se consiguiera una reproducción lo más aproximada posible a la onda cuadrada que era suministrada por el osciloscopio. Bueno, acá está el gancho donde suministra la onda cuadrada. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, otra visualización un poco más cercana de otro osciloscopio similar. Esta es la entrada externa de trigger, para ingresar el trigger externo. Como dijimos, cuando la fuente de trigger es la fuente externa, se ingresa por un conector que está puesto aparte de los conectores del vertical, por supuesto, ¿no? Bueno, y esto es para otro tipo de osciloscopio. Este bien podría ser para el osciloscopio, podría ser de un osciloscopio digital, pero bueno, los controles que tienen, si fuera un osciloscopio digital, internamente la base de tiempo no es, o el sistema horizontal es diferente de lo que es un osciloscopio analógico, los controles que tenemos siempre son los mismos, el nivel, el hold-off, pendiente, positiva, negativa. Esto puede ser este es un osciloscopio analógico, pero bien podría ser de un digital. Bueno, hasta ahora entonces hemos visto osciloscopios de un solo, o un osciloscopio esquemático de un solo canal, cosa que en la práctica habitualmente no hay. Es decir, vimos un osciloscopio que tenía esta forma, amplificador vertical, el tubo de rayos catódico, amplificador vertical, y un canal, que acá está identificado como canal A, con el preamplificador, atenuadores, etcétera, todo el sistema vertical que vimos. Bueno, los osciloscopios típicos de laboratorio tienen por lo menos 2 canales. Acá identificado como canal A o canal B, o canal 1 o canal 2, dependiendo de la nomenclatura que se utilice en la bibliografía, que va cambiando, pero son 2 canales. Voy a hacer una mención, si bien ya no los tratamos más porque, bueno, se han caído en desuso, digamos. Esto es lo que se llama un osciloscopio de 2 canales de doble trazo, como está indicado acá, ¿sí? Existían en algún momento, no creo que ya haya operativos osciloscopios, existían osciloscopios de los que se denominaban de doble haz, ¿sí? Donde en realidad en lugar de tener un único haz de electrones, tenían 2 haces de electrones, tenían duplicado su sistema de placas de flexión vertical. Era como si tuviéramos teníamos 2 haces dentro del mismo tubo de rayos catódicos, es decir, se usaba un mismo tubo de rayos catódicos, pero se usaban 2 sistemas verticales para conseguir un doble haz en la representación y poder ver 2 señales simultáneamente. Bueno, simplemente eso como anécdota histórica. Los osciloscopios analógicos que todavía quedan con 2 canales son habitualmente de doble trazo, no de doble haz, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona el doble trazo? El doble trazo funciona gracias a esta llave electrónica que tenemos acá y que lo que me permite es variar o ir cambiando de posición dependiendo de cuál es la señal que quiero visualizar, si la del canal A o la del canal B. Tiene 2 modos de funcionamiento estos osciloscopios de doble trazo, ¿sí?
Uno que es el modo de funcionamiento que se llama chopeado o troceado, y otro es el que se llama alternado o alternativo. Cuando el osciloscopio está en modo chopeado, es decir, acá pues yo puedo tener dos señales. Fíjense que el tubo de rayos catódicos, el amplificador vertical, es uno solo, es como si el osciloscopio que venimos viendo hasta ahora. Lo que se hace es excitar las placas de deflexión vertical indistintamente o dependiendo de la actuación de esta llave electrónica con la señal que tengo en el canal A o la señal que tengo en el canal B, ¿sí? Es decir, lo que sucede en el modo chopeado es que con una cierta frecuencia, ¿sí? Acá habla de frecuencias típicas de troceado, 100 kHz o 500 kHz, con una cierta frecuencia típica, desde que se inicia el barrido en el extremo izquierdo de la pantalla hasta que termina en el extremo derecho de la pantalla, esta llave va conmutando, ¿sí? Para mostrar lo que está en el canal A o lo que está en el canal B, lo que hay a la entrada del canal A o a la entrada del canal B. Es decir, a lo largo de la excursión de la señal del haz en la pantalla de izquierda a derecha, voy mostrando en la pantalla lo que tengo en el canal A o lo que tengo en el canal B. Ahora vamos a ver una diapositiva que, bueno, ustedes ya la tienen, pero vamos a ver una diapositiva para reforzar o graficar un poco mejor qué significa esto. Bueno, cuando el modo de funcionamiento de este osciloscopio de doble traz está seleccionado como alternado o alternativo, lo que se hace es, una vez que se cumple la condición de nivel y pendiente seleccionada, que puede tomarse como referencia del canal A o del canal B, ya vimos recién en una diapositiva el panel frontal del osciloscopio que me permitía elegir la fuente de disparo interna, puede ser del canal 1 o canal 2, canal A o canal B. Es decir, una vez seleccionada cuál es la fuente de disparo, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, arranca el barrido de izquierda a derecha. Una vez finalizado el periodo de barrido de la diente de sierra, ¿sí? Conmuta la llave y cuando se cumple nuevamente la condición de nivel y pendiente, se muestra ahora lo que hay en el canal B. Y así alternativamente, por eso modo alternado. Si se cumple la condición de nivel y pendiente, se barre el canal A, por ejemplo. Una vez que se cumplió el ciclo de la diente de sierra, el haz vuelve al extremo izquierdo de la pantalla y cuando se cumple nuevamente la condición de nivel y pendiente, esta llave ya cambió y si primero mostró el canal A, ahora en el próximo disparo muestra el canal B. Es decir, nunca estoy viendo simultáneamente en la pantalla del osciloscopio ambas señales, es decir, las señales que veo no son simultáneas, las veo simultáneamente por el refresco propio de la pantalla, ¿sí? Bueno, acá hay una diapositiva que grafica el modo alternado y que grafica el modo troceado. Es decir, si tengo en el canal 1 una señal sinusoidal y en el canal 2 tengo una señal cuadrada, rectangular, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, que pudo haber sido seleccionada para cualquiera de estos dos canales, ¿sí? Pero cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, esta llave está en una de las posiciones, ¿sí? Entonces se muestra la señal del canal 1, por ejemplo, ¿sí? Se llega al final de la pantalla, el haz vuelve al extremo izquierdo, y una vez que se cumple nuevamente la condición de nivel y pendiente, ahora esta llave cambió de posición y ahora va a mostrar lo que hay en el canal 2, ¿sí? O en el canal B. La llave vuelve a conmutar, pasa nuevamente al canal 1. Cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, si hay un sincronismo adecuado, se vuelve a graficar la señal del canal 1, ¿sí? Que todavía no se apagó por la persistencia del fósforo. Y bueno, y así alternativamente, el canal 1 y el canal 2. Es decir, las señales que estoy viendo, si bien las veo simultáneamente en la pantalla del osciloscopio, no son simultáneas, ¿no es cierto? Porque en realidad va alternando, primero muestra esta, después muestra esta. Se mantienen visibles por la persistencia del fósforo. Bueno, en el modo troceado ocurre de manera diferente, es decir, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, se muestra uno de los canales. Bueno, acá arranca el canal 2, luego de un cierto tiempo, la frecuencia de troceado que está impuesta por el osciloscopio, es propia del osciloscopio, en general no está accesible al operador elegirla, que está siempre en el orden de esos valores que mencionábamos, algunas decenas de kilohertz. Bueno, se cumple la condición de nivel y pendiente, se muestra en la pantalla lo que hay en uno de los canales. Conmuta con la frecuencia de troceado que tiene propio el osciloscopio, se muestra lo que hay en el otro canal. Luego se muestra lo que hay en el otro canal y así, troceadamente a lo largo de todo el barrido. Fíjense que acá, a lo largo de un único barrido, estoy viendo trocitos, por eso modo troceado o chopeado,
de cada una de las señales. Por supuesto que la utilización del modo troceado o chopeado se restringe a señales relativamente lentas. ¿Qué quiere decir señales lentas? Señales que tienen una frecuencia suficientemente baja como para que la frecuencia de troceado no haga que esto se visualice de semejante manera con trozos tan salteados. Es decir, si esta frecuencia de troceado fuera suficientemente alta comparada con las señales, con la frecuencia de las señales que quiero ver, estos intervalos en blanco que hay acá se empiezan a achicar, ¿sí? Es decir, el modo troceado o la frecuencia de chopeado hace que esto cambie de canal 1 a canal 2 mucho más rápidamente. Estos intervalos en blanco en cada una de las señales se van achicando y yo casi que la podría ver como una señal en forma continua, ¿sí? A pesar de que está cambiando. Pero claro, para eso la frecuencia de chopeado tiene que ser mucho más grande que la frecuencia de la señal a visualizar. Por eso es que el modo chopeado o troceado se utiliza habitualmente para señales lentas y el modo alternado se usa para señales rápidas para evitar tener en la pantalla esto, ¿no es cierto? Es decir, y ahí sí, el modo troceado o alternado en muchos osciloscopios es elegible por el operador y en otros, como en uno de los que pusimos como ejemplo, el T912 de Tektronix, que es un osciloscopio un poco más viejo, el modo troceado cambia internamente en el osciloscopio dependiendo del barrido que usemos. Cuando usamos barridos que están por debajo de un cierto valor, creo que era 1 milisegundo por división o por ahí, cuando usamos barridos más rápidos, automáticamente el osciloscopio selecciona el modo alternado. Cuando usamos barridos más lentos, el osciloscopio utiliza el modo troceado por esto que decía, ¿no? Porque en barridos lentos esto no se ve con semejantes cortes, como se ve acá en esta diapositiva agrandada para visualizar el fenómeno, ¿no? Profe, Diga. ¿podría repetir por qué se usan las señales rápidas en el modo alternado? En realidad, ¿por qué no se usa el modo troceado Claro. en las señales rápidas? Esa es la cuestión, ¿no? Porque si la señal es muy rápida, esta frecuencia de troceado, rápida, ¿a qué hago referencia? Rápida comparada con la frecuencia de troceado siempre. Es decir, acá esta señal es tan rápida comparada con la de troceado que la frecuencia de troceado hace que yo visualice esta señal de a trozos, ¿sí? Entonces, por eso, para este tipo de circunstancia en la que la señal se ve así, normalmente se selecciona el modo alternado, ¿sí? Es decir, para señales rápidas, el modo troceado hace que la señal se visualice cortada o las señales se visualicen cortadas y se opta por el modo alternado, ¿sí? ¿Está bien? No sé si responde eso a tu pregunta. Sí. Sí, gracias. Bueno, los osciloscopios de 2 canales tienen, además de estos 2 modos de funcionamiento, otros modos de funcionamiento que son el modo sumado, que es este que vemos acá, o suelen tener, digamos, no todos los osciloscopios tienen el alternado y el troceado, como les digo, todos los osciloscopios de doble trazo lo tienen, algunos se selecciona el cambio entre alternado y troceado en forma automática, otro el operador elige qué modo utiliza, y este modo, el modo sumado, tampoco, no todos los osciloscopios lo tienen, pero como se ve acá, digamos, si esta es la señal del canal 1 y esta es la señal del canal 2, el modo sumado, el osciloscopio lo que muestra es la suma de las señales del canal 1 más el canal 2, bueno, habiendo sincronizado el disparo, como dije, con cualquiera de las dos, ¿no? Otro modo de funcionamiento que tienen los osciloscopios habitualmente, que ya lo hemos mencionado, es el modo XY, porque digamos, acá estamos siempre el osciloscopio utilizado en modo IT, es decir, estamos graficando una señal en vertical en correspondencia temporal con la señal. Bueno, en modo XY lo que se hace es ingresar a la placa de deflexión horizontal y vertical, a la horizontal ya no con la diente de sierra, sino con otra señal. ¿Sí? Es la forma típica de ver ciclos de histéresis, como que se va a ver en el laboratorio, o una típica figura de Lissajous, es decir, excitar las placas de deflexión horizontal y vertical, ambas con sinusoides,
de distinta amplitud, de distinta frecuencia, y bueno, eso modifica la figura de Lissajous que voy a ver en la pantalla del osciloscopio. Bueno, cuando veamos un ciclo de histéresis tendremos que graficar señales que sean proporcional a las señales que corresponden a cada uno de los ejes de la curva de magnetismo. Entonces, en modo XY, ya el osciloscopio no está excitado en las placas de flexión horizontal con la diente de sierra, sino con una señal externa. Es decir, en el eje X tengo ahora una señal externa y ya no tengo la señal interna diente de sierra que tenía en el osciloscopio funcionando en el modo IT, ¿no? Bueno, y acá el esquema de bloques que hemos ido componiendo a través de los distintos, de las distintas diapositivas, como hemos ido avanzando, para tener una gráfica más o menos completa de un osciloscopio analógico de doble trazo, donde todos los componentes que aparecen acá, entiendo que ya los hemos visto, la podemos ir recorriendo, pero bueno, partimos del primero que vimos, que el corazón del osciloscopio analógico, que es el tubo de rayos catódicos, todo lo que son las etapas verticales, que se duplican para los canales 1 y 2, el forma de acoplamiento de la señal de C o a C, o tierra, para poner una referencia a la entrada. Bueno, la llave electrónica, que es la que conmuta entre modo chopeado o alternado, o la frecuencia de chopeo, de un osciloscopio de doble trazo. Luego el sincronismo del disparo. Fíjense que acá el sincronismo del disparo puede ser tomado del canal 1 o del canal 2, ¿sí? Lo habíamos visto en la diapositiva donde se veía el panel frontal de un osciloscopio. Decía el sincronismo del disparo o la fuente de disparo a partir del canal 1 o canal 2. Bueno, también tenemos el modo externo, ¿no? A través de un componente especial y desde la línea directamente. Bueno, acá también puede estar tomado el disparo interno desde el amplificador de entrada inmediatamente antes del tubo de rayos catódico, con lo cual, bueno, la referencia estará tomada del canal 1 o del canal 2 dependiendo del modo de funcionamiento, alternado o chopeado que se esté utilizando. Bueno, el comparador de trigger, es decir, lo que me permite seleccionar el nivel y la pendiente del disparo. Y bueno, la base de tiempo del osciloscopio a través de la diente de sierra que va a excitar directamente a las placas de flexión horizontal. Bueno, creo que están en condiciones de verlo. Estos son algunos paneles frontales de osciloscopio, ya hemos visto detalles de todos, me parece, así que bueno, pegan un vistazo, cualquier cosa obviamente dan diapositivas para que ustedes, digamos, puedan ver, si bien hay mucha información, mucha más que esta presentamos nosotros disponible en internet, paneles frontales típicos, ya que este año no podemos acceder físicamente, lamentablemente, porque en realidad la práctica de osciloscopio es una práctica muy interesante de hacer, no todos han tenido o tienen la posibilidad de acceder a utilizar un osciloscopio realmente en un banco de pruebas, y bueno, lamentablemente este año por las condiciones de la pandemia no podemos hacerlo presencial, ninguno de los laboratorios, en particular el de osciloscopio, que resulta bastante interesante porque es bastante difícil aprender a manejar un osciloscopio sin tenerlo a la mano, pero bueno, pretendemos clarificarlo, ayudarlos lo más posible con el video del laboratorio, pienso que se va a completar, o la información que puedan ustedes conseguir además de la bibliografía que les damos. Así que le dan un vistazo a estos paneles frontales típicos y bueno, cualquier pregunta, duda que les surja, que no les quede claro, no quiero ser repetitivo porque ya más o menos hemos visto todo, creo, de lo que puede aparecer acá, pero si alguna de las cosas que repasan en alguno de estos paneles frontales les ofrece dudas, bueno, ya saben que no tienen más que preguntar ahora o después. Bien. Bueno, vamos a hacer... Ahí hicieron una pregunta en el Profesor. chat. Sí, me escucha. Ah, ¿está en el chat? No lo estoy viendo el chat. A ver. Trigger externo. El trigger externo es
necesario, digamos, cuando, sobre todo en osciloscopios analógicos, van a ver también un ejemplo en el laboratorio donde se ve claramente que es deseable el trigger externo. Cuando queremos ver una señal, supongan que queremos ver una señal, una exponencial, ¿sí? Un circuito que conecta en un momento y tiene una respuesta exponencial. Si ponemos nivel 0 y pendiente positiva y queremos hacer alguna medición con la referencia de tiempos del inicio de esa señal exponencial, en un osciloscopio analógico, como no nos permite ver antes, ¿sí? Si ese inicio tiene que ver con alguna correspondencia con alguna otra señal, a veces podemos perder cierta parte del inicio de la señal o cierto intervalo, a lo mejor previo a la señal. Entonces ponemos una señal de disparo externo que dispara el osciloscopio antes de que arranque el fenómeno que queremos analizar. Entonces nos permite ver, ese es un ejemplo típico que lo van a ver graficado en el laboratorio con la visualización del tiempo de actuación de un relé, donde un disparo externo favorece, en un osciloscopio analógico que no tiene pretrigger, favorece la visualización de los fenómenos desde el inicio o inclusive antes del inicio, generando una fuente de disparo que sea previa a la señal que queremos analizar, ¿no? ¿Está bien? ¿Podría repetir, profe? Sí, cómo no. Ah, ¿está contestando la pregunta? Pensé que ¿Sí? estaba explicando. Ah, está bien, está bien. ¿Está bien? Es decir, lo que generamos con un disparo externo es, lo que buscamos es conseguir una señal que dispare en un momento que sea previo normalmente al fenómeno que queremos analizar, con lo cual podemos ver el fenómeno que queremos analizar desde el inicio, ¿sí? Porque si no, como el osciloscopio analógico no permite visualizar antes de que se cumpla una cierta condición de nivel y pendiente en el fenómeno que queremos analizar, corremos el riesgo siempre de perder el inicio o de visualizar muy al límite el inicio del fenómeno que queremos analizar. Entonces a veces es interesante tener un disparo externo que me permita disparar, visualizar en el osciloscopio la señal antes de que se inicie, es decir, desde su valor inicial o previo a su valor inicial, ¿no? Pero bueno, como les decía, va a haber en el laboratorio una práctica donde se puede visualizar claramente esto que estoy diciendo con palabras. Bueno, vamos también a hacer una mención muy rápidamente porque son osciloscopios que ya prácticamente están en desuso, dado que los osciloscopios digitales han superado la posibilidad de almacenamiento de los osciloscopios analógicos. Pero bueno, como dijimos desde el comienzo, el osciloscopio analógico no tiene la posibilidad de mantener la señal estable en la pantalla, o mantener la visualización estable en la pantalla durante mucho tiempo. Decíamos, la persistencia del fósforo está en el orden de algunas fracciones de segundos. Con lo cual, si lo que quiero ver es una señal no repetitiva, se excita la pantalla del osciloscopio con la señal que quiero visualizar y al poco tiempo se apaga, con lo cual no tengo la posibilidad de hacer mediciones sobre esa señal porque se extingue o se apaga antes de que yo la pueda visualizar. Para eso se diseñaron oportunamente distintas formas de tratar de mantener la señal visible en la pantalla del osciloscopio, luego de que estamos pensando en una señal unidireccional, ¿sí? Donde se produce el barrido y no se vuelve a repetir el barrido sobre la misma señal que era la que la mantenía visible cuando teníamos una señal repetitiva, ¿no? Acá no tenemos, estamos hablando de una señal que no es repetitiva, por ejemplo. Entonces, se usa lo que se llama el fenómeno de emisión secundaria, es decir, cuando el fósforo es bombardeado por el haz de electrones. Bueno, ya lo hemos dicho, la energía cinética del haz se transforma más o menos del orden del 10% en luz y el 90% en calor. Pero además, el fósforo, por este fenómeno de la emisión secundaria, libera electrones de emisión secundaria justamente, ¿sí? Entonces, como libera electrones, parte del fósforo donde estuvo impactada por la señal unidireccional,
va a quedar cargada positivamente, ¿sí? Bueno, lo que se le hace a un osciloscopio que tenga almacenamiento en el tubo de rayos catódicos es uno de los métodos que se usó bastante, o que se usó porque, bueno, ahora se pueden encontrar osciloscopios con almacenamiento. De hecho, el T912 de Tektronix, que mostramos como uno de los ejemplos, es todavía un osciloscopio, se lo pueden encontrar en un laboratorio, pero hoy en día ya prácticamente no se fabrican, han sido superados por los digitales, como les decía. Pero bueno, lo que tienen es un sistema de cañones auxiliares, ¿sí? Que lo que hacen es emitir electrones de muy baja energía. Es decir, emiten electrones que impactan sobre la pantalla, pero tienen tan baja energía estos cañones, inundan toda la pantalla, ¿sí? Con electrones, pero tienen tan baja energía que no alcanzan a convertirse en, digamos, no alcanzan a iluminar la pantalla, sino estaría toda la pantalla iluminada. Justamente eso tiene ajuste también, estos cañones auxiliares tienen ajuste de intensidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es inundar toda la pantalla con electrones de baja energía. ¿Qué pasa? Con estos electrones emitidos por emisión secundaria que decíamos, entonces el fenómeno es impacto láser con una señal unidireccional en determinados puntos de la pantalla, grafico en la pantalla la señal que estoy consiguiendo a partir de la típica composición de placas de flexión horizontal y vertical. Entonces, como decíamos, el fósforo libera electrones por emisión secundaria y la zona del fósforo donde impactó el haz principal de electrones, ¿sí? El haz principal de electrones se iluminó, dijimos, si no tenemos otra cosa, se va apagando a los pocos segundos, ¿sí? Pero esa zona, como decíamos, justamente por el fenómeno de la emisión secundaria, esa zona liberó electrones de emisión secundaria y quedó cargada más positivamente que el resto de las pantallas. Es decir, toda la zona donde impactó la señal que estoy queriendo visualizar, quedó cargada positivamente. Bueno, lo que hace esa carga positiva es acelerar estos electrones de baja energía, ¿sí? Para que impacten solamente en esa zona, ¿sí? Y mantener la señal o esa zona iluminada, ¿sí? Es decir, esa zona se iluminó en un momento con los electrones del cañón electrónico principal, ¿sí? Y luego se mantiene gracias a que se realimenta el proceso con estos cañones auxiliares que, si bien son de baja energía y no impactarían si no estuviera cargada la zona de la pantalla determinada con carga positiva o si no hubiera liberado electrones secundarios, ¿sí? Pero bueno, lo que hace es un proceso de realimentación que mantiene visible la señal, por supuesto que no infinitamente, sino puedo extender la visualización por algunos minutos, lo que puede ser suficiente para hacer mediciones, ¿sí? Supongamos que quiero ver una señal exponencial, donde se excitó la pantalla con la señal exponencial. Estos cañones auxiliares realimentan el proceso, mantienen visible esa señal, ya no por algunos segundos, sino por algunos minutos. Bueno, tiempo suficiente como para poder hacer algunas mediciones elementales. Así que ese es un principio que se usó bastante, ya les digo, ya prácticamente eso no se utiliza hoy en día. Y justamente, si nos remitimos a la bibliografía, esto lo mencioné al comienzo, la vez anterior, si nos remitimos a la bibliografía de la década del 70 o del 80 de los osciloscopios digitales, cuando empezaban a difundirse más masivamente los osciloscopios digitales, se les llamaba a los osciloscopios digitales osciloscopios de almacenamiento digital, porque una de las grandes ventajas que tenían los osciloscopios digitales es justamente que podían almacenar la señal y permiten hacer mediciones luego de bastante tiempo de haber sido registradas las señales, ¿sí? Por eso los primeros osciloscopios se llamaban no osciloscopios simplemente digitales, sino osciloscopios de almacenamiento digital, porque venían a suplir una limitación muy importante que tenían los osciloscopios analógicos, ¿no? Además de otras, digamos, pero entonces, bueno, esto cayó rápidamente en desuso el tubo de rayos catódicos con almacenamiento propio. Así que bueno, esto como un osciloscopio especial y como una simple mención de lo que es el osciloscopio con almacenamiento. Bueno, y otro tipo de osciloscopios especiales que también vamos a mencionar más o menos al pasar, porque también ya han sido superados por los osciloscopios digitales, es el osciloscopio de barrido retardado. ¿A qué se llama un osciloscopio de barrido retardado? Fíjense que
si nos remitimos al esquema que teníamos, de los esquemas anteriores que habíamos visto, el tubo de rayos catódicos, bueno, acá hay un amplificador del eje Z que lo que controla es la intensidad, ¿sí? Es el ajuste de intensidad que, bueno, acá permite iluminar más o menos distintas partes de la pantalla, pero bueno, no es ni más ni menos que lo que vimos, que es el amplificador que corresponde al cañón electrónico, ¿sí? Las placas de flexión vertical, acá se han omitido a propósito las placas de flexión vertical porque lo que interesa es ver las etapas horizontales, pero si analizamos el tubo de rayos catódicos, el amplificador final horizontal, MTB y DTB se refieren a base de tiempo principal, main en inglés, y delay en inglés, retardada. Pero bueno, analicemos la parte de la base principal, que es la que tenemos hasta ahora, ¿sí? La que hemos analizado hasta ahora, es decir, tenemos una cierta base de tiempo y una cierta condición de nivel y pendiente que cuando se cumplen se genera el barrido. Esto sería la estructura del osciloscopio tal cual lo vimos hasta ahora, el osciloscopio convencional que vimos hasta ahora, en la etapa o las etapas del horizontal, ¿sí? Acá tiene un ajuste adicional que me permite ajustar la intensidad dependiendo de ciertas condiciones, ajustar más o menos la intensidad en la pantalla del osciloscopio, que, bueno, por ahora lo vamos a soslayar. Pero digamos, si analizamos este bloque y estos, no son ni más ni menos, ¿sí? Está claro, supongo que se entiende, es el osciloscopio que hemos visto hasta ahora, ¿está claro eso? Es decir, tenemos el sincronismo del disparo, el generador de diente de sierra y los amplificadores horizontales, y bueno, por supuesto la deflexión de izquierda a derecha de la pantalla con la correspondiente base de tiempo o la pendiente de la diente de sierra y los niveles de nivel y pendiente de disparo. ¿Estamos bien hasta acá? Es decir, está claro que estos 4 elementos corresponden al osciloscopio que hemos visto hasta ahora, ¿sí? ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, lo que agrega el osciloscopio con barrido retardado es una base de tiempo adicional, una base de tiempo retardada. Es otro generador de diente de sierra. Digamos el esquema así. Lo que hace es retardar el inicio de la visualización en pantalla. La base retardadora lo que hace es retrasar o retardar el inicio de la visualización en pantalla. ¿Y eso para qué? Bueno, para permitirme visualizar señales ampliadas, ¿sí? Que de lo contrario serían bastante difíciles de ver. Ahora, después en la otra diapositiva vamos a ver un ejemplo, pero veamos primero cómo es el funcionamiento. Es decir, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, si voy a utilizar la base de tiempo convencional, la llave esta está en la base de tiempo principal y, como dijimos, funciona como un osciloscopio como el que venimos viendo hasta ahora. Cuando cambiamos esta llave a la posición de la base de tiempo retardada, la base de tiempo principal funciona como una base de tiempo retardadora, ¿sí? Es decir, se cumple la condición de nivel y pendiente, se inicia el barrido de esta base de tiempo principal y luego de un cierto tiempo, que es ajustable por el operador a través de este comparador, luego de un cierto tiempo, recién ahí se produce el disparo de la base retardada y se inicia el barrido en la pantalla del osciloscopio. ¿Está bien? Es decir, la señal, la base de tiempo principal ahora se ha convertido en una base de tiempo retardadora y la base de tiempo que gobierna la presentación en la pantalla es la base de tiempo retardada, ¿sí? Fíjense que la gráfica no es casual, digamos, la base de tiempo retardadora en general es mucho más lenta que la base de tiempo retardada. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que nos permite es ver ampliada en forma más rápida, ¿sí? Una señal que si no sería difícil de visualizar, por supuesto hablando de osciloscopios analógicos. Y acá hay un ejemplo típico de una presentación en pantalla de un osciloscopio, la base de tiempo principal y la base de tiempo retardada, mostradas simultáneamente. Una señal donde tengo una ligera perturbación, ¿sí? Que si pretendiera ver con un
con un osciloscopio simple, simplemente con la base de tiempo principal, fíjense que ¿dónde tendría que elegir el nivel de pendiente para asegurarme ver esto? Y bueno, si quiero ver todo este pulso en un osciloscopio común, sin barrido retardado, podría poner el nivel y pendiente por acá, ¿sí? Con lo cual podría empezar a ver a partir de acá, y bueno, vería esta porción de la señal, pero siempre estoy viendo una parte de la señal anterior, ¿sí? Con lo cual, esto no lo podría ver en semejante detalle como lo puedo ver si lo que hago es, está bien, gobierno el disparo con esta señal, pongo nivel y pendiente, pero esta base la uso como retardadora y empiezo a visualizar en pantalla recién cuando estoy por acá, ¿sí? Entonces puedo ampliar esta zona. La base retardadora me permite ver ampliadas zonas que en un osciloscopio analógico, vuelvo a repetir, por las condiciones de la propia base de tiempo, no me permitía ver en forma tan detallada. Esto me permite analizar con mejor detalle y por lo tanto con mejor exactitud una determinada zona de una señal que si no, con un osciloscopio que no tuviera base retardada, no sería posible. Bueno, también uno de los osciloscopios que van a utilizar tiene base retardada, ya hoy en día esto prácticamente con la posibilidad del osciloscopio digital de almacenar en forma permanente, es capaz con una única adquisición de ampliar cierta zona de la onda registrada, con lo cual la base retardada también ha caído, si bien están los osciloscopios, de hecho hay muchos osciloscopios que todavía lo tienen, ya prácticamente no se utiliza, ha sido superada por los osciloscopios digitales. Bueno, y acá ese control de intensidad que aparecía ahí, bueno, lo que me permite es gobernar, o me permitía gobernar zonas de la pantalla donde tengo mayor iluminación. Y acá, bueno, la base retardada, esta zona ampliada, aunque acá no era necesario, acá es lo que se pretende mostrar, es ese gobierno de la intensidad, que se podía modificar a través de la base retardada, una interacción entre base de tiempo principal y base de tiempo retardada para que el barrido de la base retardada fuera más iluminado, se presentara más iluminado en la pantalla. Ese es el control de intensidad que aparecía ahí, que hasta ahora no habíamos visto y que tiene relación directa con estos osciloscopios con base retardada. Bueno, habiendo mostrado o presentado, digamos, tanto el osciloscopio con almacenamiento como con base retardada bastante rápidamente, porque como les digo, como que todavía no podemos no mencionarlos porque se los van a encontrar seguramente, pero bueno, dentro de algunos años o poco tiempo seguramente van a desaparecer directamente por las ventajas de un osciloscopio digital, de los osciloscopios digitales. Bueno, no sé si quedó alguna duda hasta acá, si no avanzamos un cachito más con las hojas de datos. Avanzamos. Bueno, bien. Lo que hemos puesto acá son algunas, ustedes las tienen publicadas de todas maneras las hojas de datos, están publicadas en la guía de trabajos prácticos y bueno, están publicados los manuales de los osciloscopios que vamos a utilizar. La idea es recorrer un poquitito simplemente del T912, que es un osciloscopio analógico, y luego al final de los digitales recorrer un poquitito la de los osciloscopios digitales. Pienso que todo lo que aparece en esta hoja de datos, más o menos, ustedes son capaces de entenderlo, pero no sé si ya la han visto, no la repetimos, la recorremos rápidamente, y si tienen dudas, después de que la miren ustedes un poco más en detalle, volvemos con algunas preguntas. Bueno, vamos a las cosas más importantes. Esto es lo que es la presentación en la pantalla del osciloscopio. Acá aparece la salida para ajustar la punta de pruebas, ¿sí? Es la onda cuadrada que ya hemos visto para poder compensar la punta. Una tensión de aproximadamente 0,5 volt de pico, una onda cuadrada de 0,5 volt de pico. Fíjense que dice aproximadamente, porque la realidad es que no interesa el valor exacto, sino interesa que la forma de la onda se visualice como cuadrada o no, en función de que la punta esté compensada, como vimos
el martes pasado, ¿no? Y bueno, una frecuencia típica de 1 kHz, también dice aproximada, porque tampoco la idea es medir la frecuencia, sino ver que la onda se vea como cuadrada. Bueno, el eje Z, que es lo que vimos recientemente, que corresponde al control de la intensidad del haz de electrones, ¿sí? Sobre el que no merece la pena aclarar demasiado, porque bueno, son datos propios del funcionamiento del osciloscopio que digamos, no se utilizan habitualmente por el operador. Bueno, la fuente de alimentación, como se alimenta el osciloscopio, de 110 o 220 volts. 50 Hz, el consumo. Acá tiene la descripción de cómo es el tubo de rayos catódicos, 8 por 10 centímetros, y 8 divisiones verticales, 10 divisiones horizontales, como es lo habitual. Tipo de fósforo, ¿sí? Fósforo P1, dijimos, hay distintos tipos de fósforo, y también a veces cambian los colores, hay fósforos de color verde, hay algunos de color azul. Tampoco vamos a entrar en ese detalle, no es relevante para lo que pretendemos ver. Los potenciales aceleradores, fíjense que estábamos hablando siempre de que eran tensiones elevadas las que se manejaban en el tubo de rayos catódicos. Acá tenemos 2760 volts. Este es un osciloscopio que tiene almacenamiento, aparece como dato importante, digamos, la velocidad de escritura. La velocidad de escritura es un dato muy importante en el sentido de que me permite definir qué señales van a ser visualizables en un osciloscopio con memoria. Es decir, es capaz de graficar señales como mínimo, digamos, de 25 centímetros por milisegundo. Es decir, por supuesto que la señal tendrá 10 centímetros la presentación en pantalla, ¿sí? Con lo cual esto se reduce a algunas fracciones de milisegundos, pero lo que me dice es cuánto tiempo mínimo tengo que excitar, por eso decía al menos, cuánto tiempo mínimo tengo que excitar la pantalla del osciloscopio para poder mantenerla visible, ¿sí? Porque recuerden que la visualización, el porcentaje de la señal del haz de electrones que se convertía en luz o que se convierte en luz es del orden del 10%, es decir, tiene que impactar de la pantalla del osciloscopio con una cierta cantidad de electrones, ¿sí? Pero durante un cierto tiempo para generar luz, ¿sí? Hablábamos de la energía cinética con la que tenían que impactar los electrones, y bueno, en el caso del modo de almacenamiento aparece este dato de la velocidad de escritura que me va a decir que señales muy rápidas, donde la señal que queda, la visualización que aparece en pantalla es muy tenue, no la voy a poder retener, ¿sí? Bueno, amplificador vertical, nada, el rango, 2 milivolt a 10 volt por división, todos estos ya lo hemos visto, la exactitud, 3%, un 4% cuando las condiciones de temperatura están alejadas de las condiciones de referencia. Bueno, el modo descalibrado, acá aparece el dato del ancho de banda, decíamos, era un dato típico que me da una idea de cuál es el rango de frecuencia en el que puede trabajar. Acá dice desde continua, un pasabajo típico de como el que vimos hoy, desde continua hasta 10 MHz. Y aparece también el dato del tiempo de subida. Fíjense que la correspondencia de ancho de banda igual a 0,35 sobre el tiempo de subida o viceversa, se corresponde, lo que habíamos visto hoy, 35 nanosegundos, que es 0,35 sobre los 10 MHz de ancho de banda. Lo que dijimos, con que aparezca el dato de 1, siempre los osciloscopios se considera que responden bien al modelo SRC, el RC de pasabajo que hemos presentado hoy, y por lo tanto si se da el ancho de banda se puede determinar inmediatamente el tiempo de subida equivalente en forma aproximada. Bueno, acá aparece, este es un osciloscopio de doble trazo, que tiene el modo chopeado. Como dijimos, este osciloscopio en particular lo elige el modo chopeado o alternado de forma automática, y habla de que la velocidad o la frecuencia de chopeado es de 250 kHz. Eso nos da la idea de que para determinados barridos, cómo voy a ver, si voy a ver trozo de la señal o voy a ver la señal en modo alternado, ¿no? Lo que vimos hoy para osciloscopio de doble trazo. Bueno, resistencia y capacidad de entrada, 1 megohm y 30 picofaradios. Y las máximas tensiones de entrada
tanto en continua como en alterna, que son las limitaciones de las tensiones que pueden manejar los osciloscopios, del orden de algunos centenares de volt. No es igual para todos los osciloscopios, pero todos están en ese orden, a partir de lo cual para tensiones elevadas se suelen utilizar o se utilizan puntas, ya sea atenuadora por 10 o por 100. Bueno, y finalmente la base de tiempo, que aparece con el rango desde 0,5 segundo por división a 0,5 microsegundo por división, siempre con la secuencia 1, 2, 5. La exactitud, fíjense que la exactitud se aplica a las 8 divisiones centrales. Hay algunas aclaraciones acá que conviene tener en cuenta, porque si bien el osciloscopio tiene 10 divisiones en horizontal, la exactitud se aplica únicamente a las 8 divisiones centrales. No en todos los osciloscopios así, pero bueno, esto es un detalle que muestra que es importante a veces pegarle una leída cuidadosa a la hoja de datos o al manual del osciloscopio antes de utilizarlo, porque es un instrumento suficientemente complejo como que amerita ese detalle, ¿no? Bueno, la exactitud del 3%, magnificada porque tiene una posibilidad de el ajuste variable de multiplicar esta base de tiempo por 10, es decir, puedo ir desde 5 segundos por división hasta 5 microsegundos por división, el magnificador por 10, pero bueno, tiene un magnificador por 10 de la base de tiempo, pero empeoran las exactitudes. De todas maneras, lo que vamos a usar nosotros habitualmente es la base de tiempo convencional, donde la exactitud es del 3%. Y bueno, después la operación en modo XY, donde se coloca en las placas de flexión horizontal una señal externa, donde para el horizontal no se dan exactitudes. Fíjense que hay dos posibilidades de atenuación solamente. En el vertical tenemos atenuaciones que van de algunos milivolt hasta volt por división, en saltos calibrados con un 3% de exactitud. En el horizontal, cuando le ponemos una señal externa, no hay una calibración, no hay unos datos de exactitud de la cantidad de volt o milivolt por división. Dice aproximadamente 100 milivolt por división o 1 volt por división, con lo cual para medir algo tendré que tarar primero la pantalla del osciloscopio o simplemente utilizar el modo XY para visualización, como puede ser el ejemplo que mencionamos de la figura de Lissajous. Bueno, cuando tengo el disparo externo, digamos, o el modo XY, cuando entro al canal X en forma externa, bueno, aparecen datos como la impedancia y la capacidad de entrada, similares a los anteriores. La sensibilidad del disparo, la forma del trigger externo, ¿sí? Cuando uso trigger externo, cuáles son las máximas tensiones que puedo ingresar, la impedancia de entrada si estoy poniendo una señal externa, bueno, todos datos que entiendo que con lo que hemos venido viendo se corresponden, digamos, con los conceptos que hemos venido viendo. Así que vamos al ejemplo, que bueno, el ejemplo lo vamos a dejar planteado, ustedes ya lo tienen, pero bueno, para no hacerlo tan largo y tener la posibilidad de retomar algunos conceptos después, por la semana que viene no vamos a tener clase, porque bueno, lo dejamos simplemente para consulta para los que tengan que rendir, o los que quieran rendir la recuperación del parcial. Así que el ejercicio que lo dejamos planteado, y bueno, ya ha sido publicada la resolución también, vamos a dejar el análisis de la resolución del ejercicio para la otra semana cuando retomemos el tema de osciloscopio, como para hacer una especie de repaso a través del ejercicio y veamos lo que nos falta de los osciloscopios digitales. Pienso que está claro el enunciado, pero bueno, remarcarle la idea, y está dicho después en la resolución, que ustedes la pueden ver antes, así podemos sacarle un poquitito más de provecho si la tienen visualizada antes, pero lo que se pretende es visualizar, cuando se cierra la llave, los 5 primeros ciclos de la señal que aparece en bornes del capacitor. Hay que medir el valor cresta y la frecuencia. Y se dispone de un osciloscopio como el que vimos recién los datos, con puntas 10X y 100X, ¿no? Con todos los detalles que vimos hasta ahora, y el conductor, el cable de conexión tiene 100 picofaradios de capacidad, la capacidad del cable que quedaba en paralelo con la entrada del osciloscopio. Bueno, así que se pide, lo
lo típico, cómo conectar el osciloscopio al circuito, ajustar los controles, decidir la punta que se utiliza y bueno, y calcular cuáles son los errores que aparecen en la medición, tanto los errores de inserción como los errores propios del osciloscopio y los debidos a la resolución también. Así que bueno, detalle de la resolución, como digo, lo vamos a dejar para la próxima, así retomamos el tema de osciloscopio con un ejercicio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Por mí no, profe. Buenos días, profesor.